conmigo, tanque vacío. A ver, sean sinceros, levanten la mano a los que algún día les tocó empujar porque se le quedó el carro sin gasolina. Nadie, pues, yo fui el único, ¿ah? ¿Y a cuánto les tocó arrastrar la moto porque también se quedaron sin gasolina? ¿Verdad? Y entonces uno dice, a veces se queda sin gasolina el carro o la moto porque el testigo no le sirve, ¿verdad? Otras veces por ser tacaños, otras veces porque sencillamente fue un olvido, y en ocasiones también porque el conductor no tiene ese cuidado de mirar en qué momento el tanque se le queda vacío. Miren cómo dice Efesios 5:18 en la versión contemporánea: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Más bien llénense del Espíritu. Por un momento imaginémonos esa familia, ¿verdad? Incluso con la señora de la casa ayudando a empujar el carro porque se quedaron sin gasolina. Mira, típico ejemplo, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Miren ustedes, hasta el señor que lleva esa muleta le tocó empujar, ¿eh? Y la razón, yo me imagino, acreditémosle a que el tanque se quedó vacío, ¿verdad? Entonces, se podría decir, no empujen el carro, mejor échenle gasolina. No empujen la moto, mejor pónganle el combustible. Entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, y da una razón que encierra muchas verdades. Dice, lo cual lleva al desenfreno. Entonces, en el caso pues de la embriaguez, de la persona consumir licor y embriagarse, eso le lleva a consecuencias terribles. Bueno, así como la persona se queda sin combustible en su vehículo y eso le genera un desorden, entonces Pablo dice, para que no ocurra eso, procuren llenarse del Espíritu Santo. Y resulta que esa materia de cómo llenarse del Espíritu Santo es una materia que quizás no la vimos en primaria, tampoco nos la dictaron en bachillerato, y a veces pasamos toda la carrera universitaria y una de las materias no es esa. Necesita ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida contundente. No, eso pasamos los años sin llegar a ser conscientes de esa gran necesidad de no tener nuestro tanque vacío. Nuestro espíritu es como un tanque. Es ese lugar donde se puede echar un combustible que Pablo lo llama aquí espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu. Entonces, cuando escuché a un amigo hablar sobre el tanque vacío en una reunión privada que tuvimos, de inmediato entendí que hoy debía compartir con ustedes, y voy a compartir la enseñanza tomando un pasaje de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 y 10. Voy a leerlo y de allí tomaré lo que quiero enseñarles a ustedes frente al tema el tanque vacío, porque no es aconsejable que continuemos empujando a la familia. ¿Por qué razón? Porque se nos acabó el combustible. Empujando los proyectos porque no tenemos el combustible correcto. Seguro que cuando tenemos que empujar el vehículo, la familia, el trabajo, las cosas, porque se nos acabó el combustible, creo que sí podremos llegar hasta el lugar de destino, pero nos vamos a demorar demasiado. Lo que tomaría andar un trayecto de 2 horas con combustible, nos tomaría un día o más empujando para llegar hasta el mismo lugar, y llegaremos con ampollas en los pies, deshidratados, y no con mucha alegría, llegaremos muy malhumorados, porque caminar con el tanque vacío no es nada agradable. Por favor, mire el que está al lado a ver qué cara tiene, si tiene cara de tanque vacío o tanque lleno, ¿verdad? ¿Qué percibe ahí con el que está al lado, verdad?
Dice Colosenses 1, 9 y 10: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, mira cómo dice, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, de ahí quiero tomar las 4 cosas que yo creo que debemos saber para, en lo posible, nunca quedarnos con el tanque vacío. Lo primero, según el versículo 9, porque dice: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y pedir. ¿Qué es lo que Pablo supo y sus amigos supieron? Que hubo personas, o que existían personas en Colosas, que estaban conectando con las cosas de Dios. Y no solo eso, sino que tenían amor por las cosas de Dios. Entonces, cuando Pablo se entera de eso, le dice a los colosenses: miren, desde ese día que supimos eso, que ustedes han comenzado a conocer el evangelio, las verdades de Dios, dice Pablo, desde ese día no hemos parado de orar, de pedir. ¿Por qué Pablo pedía eso? Porque deseaba que esa gente nunca se quedara con el tanque vacío. Lo primero es pedir a Dios. ¿Conoces de alguien que necesita el combustible de Dios? No se va a llenar ni por regaños, ni por indirectas, ni por amenazas. Tampoco se va a llenar su tanque porque le manipulemos con versículos que hablen de condenación, o del infierno, o del azufre que arde allá en la paila gocha, como decimos popularmente. No, una de las formas de ayudar quizás sea un familiar el que uno percibe, y este está hablando así porque yo lo que veo es que el tanque se le puso ya vacío, se le quedó vacío el tanque, no tiene combustible. Entonces lo que hay que hacer es orar. Eso es lo que Pablo dice: pedir a Dios. No sé qué persona, quizás sea un amigo o un conocido, que tú percibes que esa persona tiene el tanque vacío, por eso no da el rendimiento, y entonces se dice: pero es que ya hemos hecho esto, hemos hecho aquello, y nada, que la persona deja de vivir siendo empujada, sino que toca es andarle empujando. Entonces, una cosa que hay que hacer, según lo recomienda el Espíritu Santo, es pedir a Dios. Pedir a Dios. Eso es básico. Lo segundo, sigue diciendo el versículo, que Dios les llene. Y lo segundo es ser llenos. Entonces, ¿qué hay que pedir? Que la persona, o que nosotros mismos seamos llenos, como le dice el versículo con el que comenzamos de Efesios: no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu. ¿Y qué hay que pedir? Nosotros a veces andamos pidiendo zapatos, ropa, carro, casa, estudio, pasajes para viajar, una cosa, la otra, lo que vemos en los centros comerciales, y andamos con la agenda de peticiones llena, con una lista enorme de todo lo que nos pareciera que hay que pedir, pero tenemos mucha gente al lado con el tanque vacío y no le estamos pidiendo a Dios que por favor llene a esas personas del Espíritu Santo, que comience por nosotros, que nos llene del Espíritu Santo. Reflexionábamos con unos amigos en estos días aquí de la ciudad, y uno de ellos propuso la idea y dijo: ¿saben que me puse a pensar y llegué a la conclusión de preguntarme, ¿estaré lleno o estaré vacío? Y entonces él decía: cuando yo veo que mi mal carácter comienza a brotar, me doy cuenta que el indicador de combustible está inclinándose al lado izquierdo, y que necesito, ¿al lado izquierdo o derecho? Sí, al lado izquierdo. Y necesito llenarme de ese combustible. Entonces lo segundo es que hay que pedir que seamos llenos. ¿Que seamos qué? Llenos.
Cuando uno tiene hambre, ¿qué pide? Pues comida. ¿Y para qué pide? No es para ponérsela debajo del brazo o en el pie izquierdo. Uno pide para comer y llenarse. Y al llenarse se cambia de actitud, se cambia la sensación. Cuando una persona llena del Espíritu, la manifestación de vida cambia. Entonces Pablo dice: pidan ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A veces la inteligencia o el promedio de conocimiento lo tenemos muy alto en diferentes aspectos: matemática, historia, geografía, tecnología, etcétera, etcétera. Pero hay algo que aquí Pablo llama inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual ¿eso cómo es? Es una cosa rara. ¿Qué es eso? La inteligencia espiritual es cuando alguien aprende a leer las cosas de la vida a través de la voluntad de Dios, o a través de la palabra de Dios, o de aquello que Dios dice. Entonces él recomienda: pidan a Dios, segundo, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Nada más inacertado que caminar por la vida fuera de la agenda o de aquello que llamamos la voluntad de Dios. Lo tercero, dice el versículo 10, para que vivan como es digno del Señor. Lo tercero es para vivir. Entonces lo primero, pedir a Dios. Lo segundo, ser llenos. Y lo tercero, ¿para qué? Para vivir. Ser llenos para vivir. ¿Habías pensado en eso? ¿Te imaginas cuántas personas tienen su tanque espiritual vacío respecto a lo de Dios, pero quieren vivir? Y no se puede vivir una vida coherente, una vida correcta. Noten que no estoy diciendo una vida perfecta, pero sí una vida coherente, una vida que tenga los mínimos estándares de sabiduría. No se puede vivir si no se tiene el tanque con suficiente reserva espiritual, con suficiente combustible provisto por Dios, porque Él es el único que puede proveer ese combustible que realmente se necesita para vivir. Es por eso que al pasar los años, la gente mira hacia atrás, pasa la línea y totaliza, y llega a la funesta conclusión de que ha perdido o muchos años de la vida o demasiadas oportunidades. ¿Saben por qué? Porque se caminó muchos años con el tanque vacío. Padres con el tanque vacío, esposas, esposos, empresarios, líderes, personas que trabajan de sol a sol, personas que tienen metas, pero están queriendo lograrlos con el tanque vacío, y es prácticamente imposible. Entonces hay que llenarse para vivir. Lo cuarto, dice el versículo 10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada. Eso es vivir. Vivir no es solo podernos despertar. Vivir no tiene que ver solo con caminar o con transitar por la vida. Vivir tiene que ver con hacer su voluntad, hacer lo que a Él le agrada. Y lo cuarto, para producir y crecer. Si vivimos y no producimos y no crecemos, el tema se torna ya un fenómeno que llama la atención. Entonces dice el final del versículo 10, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo te pregunto, ¿cuáles son las áreas de tu vida donde con mayor eficacia creces? Y no me respondas. Las cosas en las que crecemos se notan, pero también te pregunto, ¿estás creciendo en el conocimiento de Dios? Cuando uno crece en algo, conoce algo, uno sabe que está creciendo en ese algo porque uno se conecta, se compenetra, eso pasa a ser parte de la vida. Leyendo a uno de los escritores contemporáneos en su libro, él dice: si tú quieres saber qué es lo que más amas en la vida, identifica a qué es aquello que más le dedicas tiempo. Eso es lo que más amas. Quiero cerrar leyendo un versículo a manera de conclusión.
donde habla una persona que no tenía el tanque vacío, que hasta el final de su vida sencillamente lo persiguieron. Lo que vivió fue terrible. Él describe en unos capítulos las cosas tan letales que vivió, pero a mí me impacta, y han sido palabras que por años las hemos usado para alentar nuestra vida. Y dice segunda de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pastor Jesús, ¿qué se necesita para pelear la buena batalla? Porque si no tenemos cuidado, pasaremos años de la vida peleando las malas batallas, peleando contra aquello que no tenemos que pelear. Pero hay una buena batalla que hay que pelear. Es la batalla contra la mentira, contra todo lo que es tiniebla, contra todo aquello que no tiene vida. Y como Pablo no se quedó con el tanque vacío, él dice: muchachos, he peleado la buena batalla. Entonces Pablo no es conocido porque él fue el que apedreó a otro discípulo. Pablo no es conocido porque fue la persona que le generó males a la iglesia. No, escribió 14 cartas. Llevó el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. Yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que hizo que Pablo peleara la buena batalla? Lo que hizo que Pablo peleara la buena batalla es que nunca se quedó con el tanque vacío. Cuando él percibía que su tanque se estaba bajando de nivel, decía frases como estas: miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces lo que él estaba diciendo es: yo me comencé a hacer cosas que no quería hacer y me di cuenta que tenía el tanque vacío, y corría a llenarse de Dios. De esa manera él pudo pelear la buena batalla. No te pregunto por la batalla de otro familiar tuyo, es la tuya. No, pastor, es que allá todo el mundo pelea, pero tú estás peleando la buena batalla. Allá todo el mundo vive así, viven mal, pero tú estás viviendo bien. Con el tanque vacío no vamos a ganar la buena batalla. Pablo dice: he acabado la carrera. Él no dice: ay, gracias a Dios que unos hermanitos de la iglesia me empujaron y pude acabar la carrera. No, él dice: he acabado la carrera. Él sabía que había una meta para llegar, y llegó hasta esa meta. Y eso nos demuestra que su tanque no estaba vacío. Personas a cierta edad pensando en el suicidio, dentro de sus soluciones ellos contemplan el suicidio. Se ve que el tanque lo tienen vacío hace tiempo. Ya se les perdió la llave de la tapa y no hay ninguna posibilidad de que le echen algo. Pero cuando una persona llena su tanque, va a llegar hasta el final. Y yo vine a decirte: Dios te está llenando, porque vas a llegar hasta el final. Alguien aplauda a Dios. Vas a llegar hasta el final. No vas a quedar a mitad de camino. La carrera la vas a acabar completa. Y este hombre que tenía su tanque lleno dice: he guardado la fe. No habla de guardar en el cuarto de San Alejo. No habla de guardar allá en el garaje. No. Ese guardar la fe es que Pablo dice: desde que conocí a Jesús, cada cosa que emprendí, lo que yo hice fue operar con fe. Es Pablo el que ayuda a descubrir y a enseñarle a la iglesia que sin fe es imposible agradar a Dios, que se necesita fe para operar. Cuando él dice: he guardado la fe, quiere decir que su tanque, una de las, o sea, al estar lleno del Espíritu Santo, una de las facultades que tenía era tener fe. Claro,
Cuando un carro está con su tanque lleno, le funciona el motor, le funciona la caja, le funcionan las llantas, le funciona todo aquello que compone el carro. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no funciona la fe, no funciona la visión, no funciona nuestro ambiente de relaciones, no funciona la familia, no funciona la economía, porque eso que tenemos adentro es un algo elemental, que es el combustible de Dios, que hace que cuando lo tengamos, todo lo que está en nosotros y lo que tiene que ver con nuestra vida camine y no se detenga y no toque empujarlo. ¿Cuántas personas algún día los empujaron, pero fue tan brusco que los hicieron caer? La mejor manera de que nadie nos empuje es teniendo nuestro tanque lleno. Y Dios te permitió llegar el día de hoy a este auditorio porque Él desea que al salir de aquí vayas con tu tanque full, que nunca te quedes con el tanque vacío. No podemos dar amor si el combustible del amor se acabó. No podemos perdonar si el combustible del perdón se disminuyó, ya se acabó. No podemos soñar si el combustible de la fe que genera los sueños verdaderos o el propósito en nuestra vida se acabó. Pero cuando el combustible de Dios llega, entonces lo demás camina, funciona. Por eso Pablo dice: no hagan esto, no hagan aquello, no vivan de esta manera. Antes, más bien, llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. Señor, quiero darte gracias y quiero pedirte el favor que todos los que estamos aquí y todos los que nos ven sean llenos del Espíritu Santo. Que esa llenura tuya, que nos hace hablar otras lenguas, las lenguas de la paz, las lenguas de la vida, que nos hace hablar las lenguas de la verdad, que esa llenura se establezca como nunca antes en nuestra vida. Que nadie de los que estamos aquí salgamos con el tanque vacío. Que todos, absolutamente todos, nuestro espacio, nuestro tanque espiritual pueda ser lleno por el amor de Jesús en este día. Esto lo pido al Padre y agradecemos a Él porque así será. Amén. Démosle el mejor aplauso que podamos a la palabra de Dios.